San Miguel Arcángel vio antes que nadie lo que comenzaba a apagarse dentro de aquella freira. No fue un grito, no fue una ruptura violenta, no fue una rebelión abierta contra Dios. Fue algo mucho más silencioso, una lámpara que parecía brillar igual por fuera, pero que por dentro ya no recibía el aceite que la mantenía viva. Así comienzan los grandes abandonos, no con una decisión final, sino con un desliz casi imperceptible del corazón. Santa Teresa de Ávila decía que la fidelidad interior es siempre probada en lo pequeño, y que es allí donde el alma revela lo que realmente ama. Esa verdad fue la primera que San Miguel contempló en ella, porque antes de dejar el hábito, ella dejó la vigilancia interior. Antes de cerrar la puerta del convento, dejó que se enfriara su oración. Antes de confesar sus dudas, permitió que una voz extraña le soplara que estaba cansada, que había dado suficiente, que Dios entendería. Nadie alrededor lo sospechaba. Ella seguía sonriendo, seguía cumpliendo tareas, seguía pareciendo como siempre. Pero San Miguel vio lo que casi nadie ve, la sutil inclinación del corazón cuando deja de mirar al amado y comienza a mirarse a sí mismo. La vocación no es una tarea externa, ni un contrato, ni un trabajo espiritual. Es un lazo interior, una unión misteriosa donde Dios respira dentro del alma y el alma respira dentro de Dios. Cuando esa unión comienza a enfriarse, todo lo demás se resiente. Ella sentía un peso que no sabía nombrar. No era rechazo a su camino, era la incomodidad de quien sabe, en lo más profundo, que está dejando descuidada una promesa hecha en el silencio sagrado de una capilla. Esa fue la primera señal, una pequeña desorientación que nadie quiso ver, ni siquiera ella. San Miguel observó también la confusión más peligrosa, confundir sequedad espiritual con ausencia de vocación. Fue allí donde el enemigo encontró su grieta. No atacó su amor a Dios, atacó su interpretación del cansancio. Le susurró que era natural querer un respiro, que quizá había sido demasiado exigente con ella misma, que tal vez Dios no esperaba tanto. Esas justificaciones suaves fueron como polvo acumulado sobre un cristal hasta volverlo opaco. Ella pensó que solo necesitaba un descanso. Pero San Miguel sabía, la tibieza siempre se instala antes del abandono. El dolor más profundo no fue dejar el convento. Fue la ruptura invisible que ocurrió mucho antes, cuando su oración dejó de arder, cuando su entrega dejó de ser ofrecida, cuando su corazón dejó de cultivar aquel fuego que un día la hizo decir sí sin reservas. La pregunta que San Miguel la invitaba a mirar no era ¿por qué te fuiste?, sino ¿qué se rompió primero? Si este mensaje tocó alguna parte silenciosa de tu corazón, te invito a suscribirte al canal para que juntos sigamos escuchando lo que San Miguel quiere revelar a nuestras almas. Y si deseas dar un pequeño paso de luz, escribe en los comentarios esta frase sencilla pero verdadera: San Miguel, nunca permitas que mi vocación se apague. Y ahora, al contemplar esta historia, cada alma que escucha es llamada a recordar esa primera señal que suele pasar desapercibida. El momento exacto en que la vocación dejó de ser alimentada. Cuando un alma comienza a creer que encontrará libertad lejos de aquello para lo cual fue llamada. Se abre una de las trampas más silenciosas y peligrosas del camino espiritual. No sucede de golpe, no estalla como una ruptura violenta, no se anuncia con gritos ni tormentas. Llega como un susurro suave, envolvente, casi seductor, que convence al corazón de que existe una vida más ligera lejos del compromiso que un día le dio sentido y dirección. En el caso de aquella freira cuya historia San Miguel reveló, la caída no comenzó cuando dejó el convento, sino mucho antes. En el instante íntimo en que empezó a alimentar la idea de que sería más feliz si se apartaba de la misión que había abrazado. La trampa no fue la renuncia final, sino la ilusión inicial de que un alma consagrada puede recuperar vida desconectándose de aquel que le dio vida. San Miguel mostró que el enemigo no empuja, no obliga, no exige. Él solo susurra razones que parecen sensatas, justificaciones que parecen maduras, palabras que parecen prudentes. No dice abandona, dice descansa. No dice rompe tu promesa, dice respira un poco.
No dice sal del camino, dice toma distancia para pensar. Y así, poco a poco, la vocación no muere, se adormece. Se va apagando como una vela que aún tiene cera pero deja de recibir aire limpio. La freira comenzó a creer que la libertad estaba afuera, cuando la verdadera libertad solo se encuentra cuando el alma está unida a su verdad más profunda. Ella pensó que estaba recuperando vida, cuando en realidad estaba perdiendo la paz que siempre la sostuvo. La caída empezó con pequeñas concesiones. Primero dejó una oración, luego otra. Después, retrasó sus momentos de silencio, permitiendo que el ruido interior ganara espacio. Comenzó a justificar decisiones que un día habría discernido con claridad. Se dijo a sí misma que nadie entendería su cansancio, que no estaba obligada a sentir entusiasmo todo el tiempo, que Dios sabía cómo se sentía y que, por eso, le permitiría alejarse un poco. Pero ese alejarse un poco fue suficiente para abrir una brecha. Y por esa brecha entraron inquietudes que antes no tenían fuerza para herirla. La desorientación apareció como una nube tenue que con el tiempo se volvió espesa. La paz, antes firme, comenzó a desmoronarse en fragmentos que ella no conseguía recoger. San Miguel advirtió que la vocación no desaparece, solo queda dormida cuando el alma deja de alimentarla. Y cuando la vocación se adormece, el corazón pierde claridad. Se confunde libertad con fuga, descanso con abandono, paz con silencio interior muerto. La freira pensó que estaba recuperando lo que había sacrificado, pero en realidad estaba entrando en una vida que no la sostenía espiritualmente. Creyó que serían solo unos días lejos de sus compromisos, pero ese tiempo se convirtió en semanas, luego en meses, y al final en una distancia que parecía irreversible. Las consecuencias emocionales fueron inevitables. Surgió una inquietud profunda, una sensación de que nada encajaba, de que todo lo que hacía fuera del convento carecía de sabor y propósito. Sintió desorientación incluso en tareas simples, como si la brújula interior que antes la guiaba hubiese perdido poder, y la pérdida de paz se volvió constante. Una paz que ya no regresaba ni siquiera con momentos de oración, porque esa oración se había desconectado de la misión que la sustentaba. Al romper sus hábitos espirituales esenciales, abrió una puerta que debería haber permanecido cerrada. Esa puerta permitió que el enemigo sembrara ideas de desánimo, impulsos de huida y pensamientos de derrota. San Miguel mostró que la trampa que parece virtud es una de las más mortales. Necesito pensar mejor. Esa frase fue el refugio donde la freira escondió su duda. Creyó que pensar más era sinónimo de discernir mejor. Pero pensar sin oración verdadera solo multiplica el ruido interior. Esa fue la puerta exacta que se abrió. El momento en que ella dejó de escuchar la voz que la llamó para escuchar apenas su propia confusión. Y así aceptó el mito: si fuera mi vocación, yo no habría dudado. Ese pensamiento, aparentemente lógico, fue el golpe más profundo, porque toda vocación auténtica pasa por dudas, sequedades, desiertos y silencios. La duda no invalida el llamado. Revela el lugar donde el alma está siendo purificada. Pero ella creyó en la mentira. Pensó que su lucha significaba falta de vocación, cuando era justamente la prueba de que su vocación estaba viva. San Miguel permitió ver ese punto exacto donde el corazón comenzó a desviarse, ese instante silencioso en que el alma se dio a una interpretación equivocada de sí misma. Y así, la trampa que parecía libertad terminó desarmando su alma. La vida que buscaba afuera no la esperaba. Lo que parecía alivio trajo peso. Lo que parecía claridad generó confusión. Lo que parecía descanso abrió un vacío. Y ese vacío, más tarde, se convirtió en la señal de que había abandonado algo que era parte esencial de su identidad espiritual. San Miguel no la condena. Solo muestra los pasos silenciosos que la llevaron a ese estado para que nadie se engañe creyendo que la libertad se encuentra lejos de la misión que Dios sembró en el corazón. Cuando un alma abandona una promesa hecha a Dios, algo profundo y silencioso comienza a desordenarse por dentro,
Aunque desde fuera todo parezca normal, San Miguel mostró que la freira no cayó en una oscuridad visible ni en un pecado escandaloso. Cayó en una ruptura interior que empezó como un leve temblor en el corazón, un movimiento casi imperceptible que, con Eupo, se transformó en un colapso espiritual. El primer signo no fue el error exterior, sino la pérdida de aquel orden íntimo que antes la sostenía, su corazón, que solía latir con una paz firme y una claridad que nacía de la obediencia amorosa. Empezó a experimentar confusión, torpeza emocional, una sensación constante de no saber qué hacer con su propia alma. Era como si la arquitectura espiritual que la había mantenido de pie durante años hubiera empezado a girar sin rumbo. San Miguel reveló que el abandono de la vocación abre espacio interior para tentaciones que antes no tenían lugar donde entrar. No son tentaciones explosivas, son tentaciones suaves, persistentes, disfrazadas de normalidad. Antes, cuando vivía fiel a su promesa, cualquier pensamiento contrario a su misión se apagaba rápido, como una chispa que cae en agua. Pero después de renunciar a su llamado, cada pensamiento inquietante encontraba terreno fértil. Ideas de comparación, deseos de libertad malentendida, sueños que no nacían de Dios sino de su herida abierta. Tentaciones que antes eran débiles comenzaron a crecer porque la protección especial ligada a su vocación había sido descuidada. No se trataba solamente de la ausencia de un hábito o de un uniforme. Era la pérdida de una gracia específica, una fortaleza interior que Dios concede a cada alma que acepta una misión. Cuando ella dejó su promesa, no perdió el amor de Dios, pero sí dejó de recibir la fuerza particular destinada a sostener aquella forma de vida. Era como intentar caminar sobre un terreno resbaladizo sin el apoyo que antes la mantenía firme. Por eso San Miguel insistía, la vocación trae consigo un escudo invisible, y cuando el alma se aleja, ese escudo ya no actúa de la misma manera. La culpa silenciosa fue otro signo profundo. No era una culpa ruidosa, no era un remordimiento que gritaba. Era un peso sutil que intentaba ignorar todos los días. Como una sombra que la seguía aun cuando ella intentaba conste que estaba bien. Había momentos en que sentía entusiasmo por la nueva vida que imaginaba construir. Pero bastaba una noche de silencio para que emergiera esa voz interior que la hacía recordar lo que había dejado atrás. Esa culpa nunca vino para condenarla, sino para despertarla. Pero ella, incapaz de enfrentar lo que sentía, prefería interpretarla como nostalgia o como una simple incomodidad emocional. San Miguel mostró que una de las consecuencias más dolorosas fue la pérdida de firmeza interior. La claridad que antes tenía para tomar decisiones desapareció como niebla que se disipa dejando un vacío. Pequeñas elecciones que antes eran simples ahora le parecían montañas. Cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier duda la sacudía por dentro. Y esa falta de firmeza la hacía oscilar entre lo que quería, lo que temía y lo que creía que los demás esperaban de ella. La fe que un día la sostuvo se volvió un eco distante, una memoria más que una experiencia viva. El vacío espiritual fue tal vez la marca más evidente. Un vacío que no se llenaba con afectos, tareas, actividades ni conversaciones. Intentó ocupar ese vacío con distracciones, con ideas de proyectos nuevos, con amistades que no siempre la conducían a lugares buenos. Pero cada intento de llenar el hueco terminaba aumentando la sensación de soledad. Era un vacío que no tenía forma, pero que se hacía sentir en cada despertar, en cada respiración profunda, en cada momento en que se miraba a sí misma sin poder negar que estaba incompleta. San Miguel permitió ver la señal interna más importante: el alma se volvió pesada. No pesada de culpa, sino pesada de desconexión, pesada por no estar alineada con su verdad. Pesada por haber soltado la cuerda que la unía a su misión. Cuando un alma vive según su llamado, siente un orden interior que la impulsa hacia adelante. Cuando se aparta, ese orden se rompe y sobreviene un cansancio extraño, un cansancio no del cuerpo, sino del espíritu. Ese peso no se iba ni con descanso ni con distracciones. Era un recordatorio silencioso de que algo esencial había quedado atrás.
El error invisible que ella cargó fue creer que la ausencia de sentimientos significaba ausencia de vocación. Pensó que el no sentir alegría al rezar, el no sentir fervor en su rutina diaria, el no sentir entusiasmo al levantarse significaba que su camino había terminado. Pero la verdad que San Miguel reveló es que la vocación no depende del sentimiento, sino de la fidelidad. Muchos llamados sobreviven a días de sequedad profunda, porque el alma permanece en su lugar, incluso cuando no siente nada. La freira interpretó la sequedad como final, cuando era apenas un desierto necesario, y al interpretarlo mal, tomó una decisión que desordenó todo lo que venía después. San Miguel también mostró el punto exacto en el que su corazón comenzó a endurecerse. No fue cuando se fue, no fue cuando dudó. Fue cuando dejó de presentar sus dudas a Dios, cuando dejó de hablarle con sinceridad. Cuando dejó de poner sus heridas en el altar, ahí comenzó a cerrarse. Y si al cerrarse dejó de recibir la luz que antes la guiaba. Lo que ocurre por dentro cuando un alma abandona su promesa no es un castigo, sino una consecuencia natural de haber roto la estructura espiritual que la sostenía. Por eso San Miguel revela estas verdades, para que nadie se engañe creyendo que puede alejarse de su llamado sin afectar su interior. El alma fue creada para una misión, y cuando se aparta de ella, se desorienta, se debilita, se pierde a sí misma, pero incluso en medio de esa oscuridad silenciosa, San Miguel sigue observando y esperando el momento en que el corazón, cansado de su propio extravío, decida buscar el camino de regreso. Cuando un alma abandona el llamado que Dios le entregó, la oración comienza a transformarse de un fuego vivo en un eco distante. San Miguel mostró que este cambio no ocurre de un día para otro. Sucede lentamente, casi sin que el corazón lo perciba, como una lámpara que sigue encendida pero cuya llama ya no calienta. La freira, antes de abandonar su misión, tenía en la oración un espacio de encuentro, un lugar donde su alma respiraba, donde cada palabra pronunciada encontraba resonancia en lo alto. Pero después del abandono, algo en ese diálogo sagrado comenzó a romperse, y la oración dejó de dar fruto, no porque Dios hubiera dejado de escucharla, sino porque ella ya no estaba en el lugar interior desde donde su vocación florecía. La vocación era más que un compromiso externo, era el canal por donde su oración fluía hacia Dios con claridad. Mientras permanecía fiel a su llamado, su oración tenía dirección, tenía propósito. Tenía una fuerza que no venía de ella misma, sino de la gracia específica concedida para esa misión. Pero cuando se apartó, ese canal espiritual se estrechó. No desapareció, pero perdió la fluidez. Era como intentar hablar en medio del viento, como intentar sostener una conversación en un lugar donde el ruido interno impide escuchar la propia voz. Por eso San Miguel insiste, la oración y la vocación están profundamente unidas. Cuando una se debilita, la otra también sufre. Ella seguía rezando, pero su oración ya no encontraba el mismo eco interior. Antes, una sola palabra podía encender en su alma un movimiento de confianza. Antes, un versículo era suficiente para sacudir su espíritu y devolverle la paz. Antes, un momento de silencio era un abrazo invisible que la unía a Dios. Pero después del abandono, ese mismo silencio comenzó a sentirse como vacío. No era silencio fértil, sino silencio que pesa. No era espera amorosa, sino una distancia que se hacía sentir en cada intento de hablar con Dios. San Miguel mostró que, al abandonar el llamado, el alma pierde la gracia específica que fortalecía su oración. No se trata de perder la gracia de Dios en general. Esa nunca se pierde mientras exista un mínimo deseo de volver, pero la gracia particular, la que ilumina la misión, la que sostiene la identidad de un alma consagrada, esa sí se debilita cuando la persona se aparta de la fidelidad. Y sin esa gracia, la oración se vuelve irregular, seca, fragmentada. La freira sentía que sus palabras se quedaban en el aire, que su corazón no respondía, que su mente se dispersaba más fácilmente. No era fruto de falta de amor, sino de una ruptura interior que impedía la circulación de la luz. San Miguel explicó que el alma, al abandonar la misión,
pierde también una forma de protección espiritual que antes la rodeaba. Esa protección no la libraba de la lucha, pero sí le daba fuerza para sostenerse en medio de ella. Cuando dejó su llamado, comenzó a sentir una vulnerabilidad nueva. Sus pensamientos se llenaban de inquietudes, de dudas constantes, de temores que antes no tenían espacio. Y esa inquietud se filtró en su oración, convirtiéndola en un diálogo fatigado. Pedía luz, pero su corazón estaba tan lleno de ruido que casi no podía recibirla. A veces intentaba rezar más, como si aumentar el esfuerzo compensara la falta de orden interior. Pero la oración no se trata de cantidad, sino de alineación. Cuando un alma está fuera de su verdad, incluso las palabras más sinceras pueden perder rumbo. Ella repetía oraciones que antes la sostenían, pero ahora no lograban penetrar en su herida. Rezaba con los labios, pero el corazón seguía cerrado por el miedo, por la culpa, por la confusión. San Miguel le mostró que existe una diferencia profunda entre sequedad espiritual y desobediencia interior. La sequedad es parte del camino. Es una prueba donde Dios purifica los sentidos y fortalece la fe. La sequedad y el alma sigue en su lugar. Permanece fiel incluso cuando no siente nada, pero la desobediencia interior, aunque silenciosa, bloquea la oración porque el alma se resiste a lo que Dios le pide. La freira vivía no solo sequedad, sino una resistencia interna que ella misma no quería reconocer. No era que Dios se hubiera alejado. Era que su alma había dejado de permanecer en el espacio interior de entrega que su vocación exigía. La señal de que su oración se volvió mecánica fue sutil. Comenzó a rezar para calmar la culpa, no para encontrarse con Dios. Comenzó a usar la oración como una forma de reducir el vacío, no como un acto de amor. Comenzó a hablar, pero ya no escuchaba. Sus oraciones eran sinceras, pero estaban fragmentadas por un corazón dividido. San Miguel mostró que cuando el alma no vive según su verdad, la oración pierde su profundidad porque el corazón, dividido, no puede entregarse del todo. Ella misma percibió en ciertos momentos que algo en su interior había cambiado. Había días en que quería rezar con fervor, pero su espíritu se cansaba a mitad del camino. Había días en que intentaba concentrarse, pero su mente se dispersaba en recuerdos, excusas, temores. Había días en que el simple hecho de cerrar los ojos se convertía en un esfuerzo, como si su interior hubiera perdido la capacidad de recogerse. Esa incapacidad de concentrarse no era simple distracción, era la señal de un desarraigo espiritual profundo. San Miguel, con su mirada clara y misericordiosa, reveló lo que muchos no comprenden cuando un alma abandona su llamada. La oración comienza a perder su fuerza porque el corazón ya no se encuentra donde debería estar. No es que Dios deje de responder. Es que el alma ya no se posiciona en el lugar donde la respuesta puede ser recibida. La oración deja de ser un encuentro y se convierte en un intento doloroso de recuperar algo que el corazón sabe que perdió, pero que no sabe cómo volver a tocar. Sin embargo, incluso en esa oración sin fruto, había un detalle que San Miguel consideraba precioso. Ella seguía intentando. Aunque débil, aunque rota, aunque cansada, su alma seguía buscando a Dios, y mientras una alma siga buscando, aunque sea en medio del desorden, el cielo nunca cierra sus puertas. Porque incluso una oración sin fuego, si nace del deseo de regresar, tiene más poder que el grito más ardiente pronunciado en desobediencia. Cuando San Miguel mostró el camino de retorno para un alma que había abandonado su vocación, no habló de un sendero sencillo ni de un regreso inmediato. Habló de un despertar silencioso, de un movimiento interior que comienza sin ruido, como una semilla que recupera su aliento bajo la tierra. La freira, después de haberse apartado, cargaba dentro de sí un cansancio profundo, un vacío que ninguna experiencia exterior conseguía llenar. Y sin embargo, en medio de ese desorden, había un punto vivo, una brasa escondida que no se había apagado del todo. Es ahí donde San Miguel deposita su luz, no en los rincones que parecen fuertes, sino en la grieta donde el alma aún quiere volver a su verdad. Lo primero que San Miguel revela es que Dios nunca cierra las puertas de un llamado.
La cerramos nosotros cuando dejamos que el miedo, la culpa o la confusión nos convenzan de que ya no somos dignos de regresar. Pero Dios, que conoce la fragilidad de cada corazón consagrado, no borra una misión por causa de un tropiezo. Espera pacientemente el momento en que el alma mire hacia Él y diga con humildad lo que no pudo decir antes: tengo miedo, pero quiero volver. En ese instante, aun si es apenas un susurro, el cielo entero se inclina para escuchar. San Miguel mostró que el primer signo de retorno no es la fuerza, no es la claridad, no es la decisión plena. Es un cansancio que ya no busca huir. Es la percepción de que la libertad que parecía tan prometedora fuera del camino se volvió una carga pesada. Es la sensación de que todo lo que antes parecía emocionante se vuelve insípido, porque el alma sabe intuitivamente que soltó algo que no debía haber soltado. Ese cansancio no es derrota. Es señal de que el alma comienza a despertar otra vez, de que está preparada para mirar su herida sin justificarse, sin adornarla, sin disfrazarla. El retorno, dice San Miguel, comienza con sinceridad, no con perfección. La freira no necesitaba llegar ya fuerte, necesitaba llegar verdadera. Tenía que reconocer el punto exacto donde su vocación se quebró, no en el día en que se fue, sino en los muchos días en que dejó de alimentar el llamado. La vocación no muere de golpe. Se erosionan los pequeños hábitos, se debilitan los compromisos, se apaga lentamente la llama interna. Por eso la reparación comienza también por lo pequeño. No es un gran acto heroico lo que restaura el camino, sino un gesto sincero, una oración dicha con honestidad. Un examen de conciencia sin máscaras. Un susurro a Dios pidiendo luz para dar el primer paso. San Miguel también mostró que no se puede regresar sin pasar por la verdad. Por eso, la confesión se convierte en la llave que abre la puerta cerrada. No como un castigo, no como un juicio, sino como un encuentro. En la confesión, el alma no solo reconoce lo que hizo, reconoce lo que perdió y, sobre todo, lo que desea recuperar. La freira temía acercarse por vergüenza, por el miedo de enfrentar la mirada de Dios después de haber abandonado su llamado. Pero San Miguel le mostró que Dios nunca recibe a un consagrado con reproches, sino con ternura. Porque lo que más hiere el corazón de Dios no es la caída, sino la idea de que alguien crea que ya no puede volver a Él. La Virgen María aparece en este camino como la madre que recoge vocaciones heridas. No exige explicaciones, no pide perfección, no exige claridad inmediata. Solo abre sus manos y permite que el alma se acerque como una hija cansada. Bajo su manto la freira encontró algo que había perdido, la sensación de pertenencia. En esa presencia materna, comprendió que su vocación no era un peso ni una obligación, sino un don. Y los dones de Dios, incluso cuando son maltratados o abandonados, nunca se pierden por completo. Pueden oscurecerse, pueden debilitarse, pueden quedar envueltos por el polvo del miedo. Pero la esencia permanece intacta, esperando ser despertada por la humildad. A medida que la freira comenzaba este proceso interior, algo en su corazón empezó a reorganizarse. La culpa, en vez de aplastarla, comenzó a transformarse en deseo. El miedo, en vez de paralizarla, empezó a convertirse en impulso. La tristeza, en vez de hundirla, se volvió un espejo que le mostraba cuánto necesitaba volver a Dios, y la oración. Aquella que antes estaba vacía y fatigada, empezó a recuperar un brillo que ella no esperaba. No era un fuego ardiente, pero era una llama firme, una llama que anunciaba que la gracia de la vocación no había desaparecido, solo había estado dormida. San Miguel reveló que el alma comienza a sanar cuando deja de huir de su verdad, cuando ya no se esconde detrás de excusas espirituales ni de razonamientos que intentan justificar lo que el corazón sabe que fue un acto de miedo. La vocación renace cuando el alma se atreve a decir: Señor, fallé, pero aquí estoy. No sé cómo volver, pero quiero volver. Esa disposición interior abre caminos que parecían cerrados, revive lugares del alma que parecían muertos, ilumina espacios que ella creía irreversibles, y así, poco a poco,
La freira pudo sentir lo que creía perdido, el deseo profundo de volver a su promesa. No como una obligación, sino como un llamado interno que comenzaba a latir de nuevo. Comprendió que Dios no había retirado el don, solo esperaba que ella lo reclamara con libertad. Y cuando finalmente abrió su corazón, la paz que había buscado por tantos caminos regresó sin esfuerzo. Como quien vuelve a casa después de haber caminado demasiado lejos. Este es el camino que San Miguel traza para todo aquel que abandonó algo que Dios le había pedido. No es un camino de condena, sino de reconciliación. No es un camino de carga sin verdad. No es un camino de exigencia, sino de amor. Y si tú, mientras escuchabas esta historia, sentiste en tu interior alguna herida parecida, alguna vocación adormecida, alguna fidelidad interior que se fue apagando con el tiempo, entonces permite que esta palabra sea para ti también un llamado a despertar. El retorno siempre es posible. Dios nunca abandona un corazón que quiere volver. Y antes de cerrar este mensaje, quiero invitarte a permanecer cerca, a no caminar solo en este camino de luz. Si lo que escuchaste hoy movió alguna parte profunda de tu alma, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo palabras que fortalezcan tu espíritu y te devuelvan claridad. Y si deseas dar un pequeño gesto de retorno interior, escribe en los comentarios esta frase que abría nuestro camino en la introducción y que hoy se vuelve aún más verdadera. San Miguel, no permitas que mi vocación se apague.